¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto saludarla en esta nueva emisión de Catalejo, que es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos bajo el análisis y estudio de académicos especialistas del CUCH. En esta ocasión la pregunta es ¿hacia dónde va México a raíz de sucesos que se han derivado a fines de año y en lo que va de este presente año 2022? ¿Hacia dónde va México? Para ello hemos invitado al doctor Javier Hurtado, profesor honorífico de Derecho Constitucional del CUCH. Doctor, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Gracias. El doctor Jaime Tamayo, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUCH. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias, Toño. Un gusto estar contigo. Gracias, doctor. Y el doctor Armando Zacarías, jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUCH. Doctor, muchas gracias. Un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias. Rápidamente, entrando en materia, ¿hacia dónde va México? Cuando en fechas recientes, pues concretamente desde fines del año pasado, en lo que va de este año, se ha hablado incluso de cateterismo del presidente, de entestamento político, del asesinato de periodistas, protestas de periodistas en la mañanera, en la Cámara de Diputados, en diversos estados del país, en especial en Baja California, también en una mañanera. Aumento de homicidios dolosos, más de 107,000 en lo que va de esta administración, aumento de feminicidios, mayor violencia y presencia del crimen organizado en varias zonas del país. Ahí vemos el desplazamiento forzoso ya de ciudadanos a causa de la violencia del narcotráfico en Jalisco y Zacatecas, cuando menos. Hechos de corrupción como en Segalmés, como las aportaciones de los hermanos Pío y Martín, el Martinazo le dicen, los contratos de la prima Felipa, las 23 casas y 34 empresas de Bartlett, las empresas fantasmas a las que dieron contratos del aeropuerto de Santa Lucía, irregularidades millonarias, se roban las insignias del gobierno, programas sociales que no benefician a pobres y por el contrario aumenta el número de pobres. Ya hay 105,511,000 más. Que están en situación de pobreza, más irregularidades, conflictos de interés entre el hijo mayor del presidente José Ramón y una empresa proveedora de Pemex, la Casa de Houston, desplegados de senadores de Morena calificando de traidores a quienes se oponen a la 4T, porque el presidente, según dicen, encarna a la nación, a la patria y al pueblo, desplegados de gobernadores de Morena respaldando al presidente, baja el índice de democracia según The Economist, dice que México tiene ahora un régimen híbrido entre democracia y autoritarismo, más ataques a la prensa de las mañaneras y el presidente enojado pide que periodistas incómodos como Loret, Jorge Ramos, López Dóriga, hasta Carmen Aristegui digan cuánto ganan y quién les paga. Y todo esto con un silencioso o evidente empoderamiento del ejército en actividades administrativas que deberían corresponder a civiles. Con todo esto parece ser que la narrativa del gobierno de no mentir, no robar, no traicionar, combate a la corrupción y primero los pobres, se cae a pedazos, si no es que ya se cayó. La pregunta es, ¿hacia dónde va México, doctor Javier Hurtado? No, pues es la pregunta de los 64,000 pesos, ¿no? Necesitaríamos tener una bola de cristal, no un catalejo, para saber a dónde va. Yo lo que te puedo decir es que, sin lugar a dudas, México está en un proceso de transformación. Yo no sé si es la cuarta, la tercera, la segunda, la quinta o la primera, pero está en un proceso de transformación, que esa transformación tiene reacciones. Por supuesto que se están afectando intereses, por supuesto que se están afectando intereses poderosísimos, ¿sí? Así de la misma manera como cuando en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se afectaron muchísimos intereses producto de las reformas estructurales, y yo no dejo de pensar que lo de Ayotzinapa fue precisamente construido de los que estaban afectando, se veían afectados por esos intereses. Yo también, doctor. Entonces, en esa circunstancia, yo creo que esto hay que entenderlo en ese contexto. O sea, la política es una feroz lucha por el poder y por el dinero, definitivamente. Entonces, ¿hacia dónde vamos? No sé. Yo lo que sí te puedo decir, eso sí es muy claro, muy evidente. Hay errores en la estrategia de cómo está conduciendo el presidente el país. A mí me parece que está cometiendo errores. Probablemente sus intenciones sean loables y buenas, sin decir que es perfecto o es puro, impoluto y que cero corrupción. No podemos decir nosotros eso, ¿no? Decir que un ser humano no es corrupto es como que decir que un ser humano es perfecto. Mi abuela decía, solamente la Santa Cruz no roba porque no tenía brazos y se quedó con el sudario del Señor. Entonces, por favor, digamos, el ser humano necesitaría estar manco para no agarrar nada, ¿sí? Definitivamente. Entonces,
que se presente el fenómeno de la corrupción, claro que se presenta y se ha presentado y nunca va a dejar de existir el fenómeno de la corrupción. Es como la prostitución, desde tiempos inmemoriales ha existido la prostitución. Entonces, quien diga que el presidente dijo que iba a terminar con la corrupción, bueno, pues si él dijo eso, pues es irresponsable, ¿no? Definitivamente. Como también quien asegure que está fracasando, que no está cumpliendo, nunca vas a cumplir con eso. Yo pienso que en todos los países, bueno, en unos más, en otros menos, pero siempre se presenta la corrupción. Entonces te decía, a mí me parece que hay un error de estrategia de parte del presidente. Por ejemplo, señalo evidentemente el error de estarle dedicando 4 semanas diario a un periodista, ponerse al nivel del periodista, ¿no? Ese es un error muy importante. Y también en un error de estrategia es que no tiene asesores el presidente y que tiene él que salir en defensa de sí mismo cuando deberían otros defenderlo a él. O si tiene asesores no les hace caso, ¿no? O no les hace caso o son muy tontos que no saben asesorarlo. Por supuesto. Doctor Jaime Tamayo. Bueno, mira, coincidiendo en varias de las cosas que señala Javier, pero yo señalaría de entrada que lo que tú nos presentas está un poco tramposo. No es verdad que no haya disminuido la delincuencia, los delitos, especialmente, por ejemplo, los homicidios dolosos. Lo que pasa es que se junta todos los 3 años y con eso nos lo están presentando. Pero ha venido un proceso de disminución. Y precisamente ya está visto que fracasó su política de abrazos y besos, ¿no? Abrazos, no balazos. Y no balazos, o como sea. Pero ya el ejército, digamos, está actuando a través ya de una estructura más civil, que es la Guardia Nacional, porque tiene una estructura diferente, por un lado. Pero por otro lado, la política social que él pensaba que iba a impactar, sí está impactando en términos de la delincuencia. ¿Por qué? Porque está arrebatando bases. Y eso está muy visto, por ejemplo, en caso de Guerrero. Zonas que controlaba el narcotráfico, que los campesinos se dedicaban a sembrar droga y que trabajaban para estos grupos, ahora ya cambiaron de alguna manera. Y ahí están los documentos, es decir, está documentado, no es algo que una ocurrencia. Es decir, sí funciona, sí puede, la manera de los famosos becas que luego se critica tanto a los jóvenes, pues les abre una puerta para evitar caer tan fácilmente, no quiere decir que no caigan muchos, pero al menos en algunos casos sí los aleja de esa posibilidad, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pues como digo, ha disminuido la violencia. Otro asunto, el asunto de la economía. Querer presentar la situación económica como si los 3 años hubieran sido años normales es una falsedad. Los 2 últimos años ha sido en la situación de la pandemia que en todo el mundo, no solo México, fue una parálisis. Y México no es de los más afectados, por cierto, y eso comparado incluso con países europeos, ¿eh? Entonces, hay que matizarlo en ese sentido. Y bueno, yo diría que habría que ver qué criterios utilizan para decir que es una democracia híbrida. Primero, este asunto de la libertad de expresión, pues no persigue a nadie. Lo que hace son cosas muy escandalosas, hable y hable, en contra de algún periodista, ha hecho un asunto hasta personal, pero no persigue, no les quita la chamba, como sí se la quitaron a Aristegui en la época de Calderón, y ya no digamos con Peña Nieto, ¿no? Por ejemplo, y a otros periodistas que fueron espiados en su vida privada, exhibidos, alguna vez lo hablamos en otra ocasión. Sí. Bueno, pues yo creo que en ese sentido hay que revisar todos estos datos para ver en todo caso hacia dónde vamos. Muy bien. Doctor Armando Zacarías. Es un fenómeno el de particularmente de las últimas 2 administraciones, pero muy evidentemente en la influencia que tiene el contexto internacional en nuestro país. Y es un elemento que muchas veces no vemos. Pero no hay que olvidar que cuando comenzó la administración del presidente López Obrador, estuvo bajo una presión muy constante del presidente de los Estados Unidos en términos de sus políticas migratorias, etcétera, establecer una barrera en el sur de nuestro país. Hubo algunos intentos de castigo a la economía mexicana a través del cobro de impuestos en las exportaciones. La revisión del Tratado de Libre Comercio, todos estos elementos son factores que han incidido
de una manera muy importante en la estructura de la economía, no solamente la de México, las economías internacionales, particularmente la nuestra, porque estamos sujetos a un proceso de asociación con dos países con altos niveles de Producto Interno Bruto. Entonces, aquí lo que yo vi es que se dio una dicotomía entre la realidad de la economía y una narrativa con la que se estaba presentando una oferta política. No tiene ningún problema, las narrativas para eso están, para convencer a electores. Sin embargo, el diseño ya de las estrategias económicas, pues hemos visto a lo largo de este periodo administrativo que llevamos 3 cambios de secretarios de Hacienda, y no se ha definido una estrategia y una política perfectamente ensamblada con la narrativa. Pero lo que sí se está buscando, y creo que son razones por las que Ursúa o Herrera no pudieron satisfacer las expectativas, es porque hay que empatar los dos elementos o en todo caso rediseñar los esquemas con los que nosotros estamos trabajando. Entonces, básicamente el factor o la variante internacional normalmente no se está revisando con la profundidad y el impacto que está generando en la economía mexicana y en las economías internacionales. De ahí, entonces, creo que hay un momento de rediseño de las estrategias con base en los indicadores reales que se están presentando en los diferentes ámbitos de nuestro país. Muy bien. Doctor Armando Zacarías, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Ya regresamos. Peña Nieto. Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUCH. ¿Hacia dónde va México? Bueno, recientemente se publicó el Índice de Democracia 2021 de The Economist, que categoriza a gobiernos de 167 naciones en democracias plenas, democracias defectuosas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios. Se toman en cuenta procesos electorales, pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles. Y datos alarmantes para México: en 2010 estaba en el ranking global 50 con una calificación de 6.93. Se considera una democracia defectuosa. En 2015 cayó al lugar 66, 6.55 para seguir como democracia defectuosa, pero ya en 2021 cayó al lugar 86, puntuación 5.57, ser considerado un régimen ya híbrido, es decir, entre la democracia y el autoritarismo. Estados Unidos es ahora también una democracia defectuosa, ya no plena. Solo Canadá y Uruguay son consideradas democracias plenas. Doctor Tamayo, doctor Javier Hurtado, ¿qué opina de este índice? De América es Canadá, Uruguay y Costa Rica, los únicos 3. Costa Rica, los 3. Mira, en eso hay que tener en cuenta algo, ¿sí? Y yo estuve leyendo el informe de The Economist, y lo que dicen ahí esencialmente es que la democracia se vio afectada en todo el mundo por la pandemia. O sea, eso es una realidad, no se está inventando nada, definitivamente. O sea, ¿por qué la democracia se ve afectada por la pandemia? Porque los gobernantes tomaron decisiones que no estaban contempladas ni en la Constitución ni en las leyes, generaron una concentración de poder, favorecieron la discrecionalidad y aumentaron la corrupción. Entonces, es inaudito que ya después de 2 años que hemos estado viviendo en pandemia, los gobiernos no hayan adaptado sus normas y sus instituciones a las nuevas realidades. ¿Por qué? Pues porque a los gobernantes les conviene, por favor, les conviene seguir en la pandemia porque roban más. Pero eso sucedió en todo el mundo. Francia, Portugal y España, de los países que estaban en democracias plenas, que eran de las democracias más consideradas, pasaron a democracia defectuosa. Los Estados Unidos, como tú lo dijiste, también. El caso de México, pues no es de extrañar. Por la participación de Donald Trump. Sobre todo por lo del 6 de enero, ¿no? Sí. Pero en el caso de México, a mí me parece que querérselo adjudicar eso a López Obrador, a mí me parece una exageración, ¿sí? Yo pienso que hay que tener muy claro, muy presente los efectos que trajo consigo la pandemia. Ahora, eso
en todos los países se ha presentado que, te digo, los gobernantes se hacen como que la Virgen les habla y no quieren modificar sus prácticas y sus instituciones. Pues seguramente aquí influyó mucho el hecho también de que pues, el presidente no quiso soltar el control de la pandemia y le convino dejársela a su cachorrito, a López-Gatell, porque desde el punto de vista de la concentración del poder, pues le era más favorable eso que descentralizar el poder para el combate de la pandemia entre los gobernadores, como se lo exigieron. Si en México revivió el tema del federalismo fue por la pandemia, ¿sí? ¿Y qué fue lo que ocurrió? No se federalizó la pandemia, al contrario, se centralizó el combate a la pandemia y en eso seguimos. Entonces, yo pienso que no hay que perder de vista el factor pandemia para explicarnos el porqué de los cambios, no nomás en México, en muchos países del mundo, cómo retrocedieron en democracia. Sí, de hecho, el INSABI, en el tema del manejo de la pandemia y los recursos, las vacunas y los recursos para quimioterapias, está siendo observado por la Auditoría Superior de la Federación. Doctor, sobre Jaime Tamayo, sobre este tema. Bueno, mira, primero habría que cuestionarse si ese índice, el Economist, tiene rato, desde antes de que López Obrador fuera presidente, que traía un pleito casado con López Obrador, pero además, digo, revisar qué tipo de indicadores realmente son los que ellos utilizan. Yo te diría desde otra perspectiva. ¿Cómo podemos pensar que una protodemocracia, porque finalmente no es una democracia completa como la norteamericana, que ha pasado además por un aspirante ahí sí a dictador, ¿verdad?, que se pasó decretando por encima de las leyes un montón de cosas, que trató de tumbar una elección con medios violentos y no se le ha podido hacer nada, pero que además, viéndonos más atrás, todo eso tiene una base. Cuando hablamos, lo básico de la democracia es la democracia electoral, digamos, partiendo de esto de la democracia procedimental, es voto universal, directo y secreto. Los dos últimos no existen en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hay el ciudadano no elige, el ciudadano vota por electores. Pero los electores no votan realmente secreto, ya se sabe por dónde se van a ir en su voto, ¿no? Entonces tampoco es secreto. Entonces es una democracia muy incompleta. Claro, tiene la cuestión, haber sido de alguna manera la primera democracia moderna, pues se queda en un proceso muy inicial en ese sentido. Pero por eso yo digo es una protodemocracia. Y tratar de ver eso, independientemente de la situación de Trump y todo lo que se presentó anteriormente, haberla tenido como una democracia consolidada, bueno, pues donde la mayoría no puede elegir al presidente, y no es el caso únicamente de Trump, fue el caso de Bush y fueron otros casos anteriores, que el que tuvo menos voto ciudadano, menos voto popular, gana porque los electores, que ya están determinados por quién van a votar, por la estructura de este sistema que reparte entre estados. Sí, de colegios electorales. Así es, termina nombrando al que tiene el voto minoritario, ¿no? Es decir, nada más de entrada eso señalaría. Entonces creo que eso pues ya habría que cuestionarlo, ¿no? Lo otro es que sí habría que revisar el nivel discursivo de López Obrador con la realidad. Es un discurso que aparentemente es muy confrontativo, muy provocador, pero si vemos en la realidad, se ha señalado una cantidad de actos de corrupción y de irregularidades de los altos del gran capital, mexicano y extranjero, y no hay un solo empresario en la cárcel. Entonces, es más discurso que otra cosa, ¿no? Muy bien. Doctor. Pues aquí me gustaría tomar el último punto que señala el doctor Jaime Tamayo, relacionado con el tema del discurso. Y el tema del discurso ha sido un esquema que se ha desarrollado mucho en la conferencia en las mañanas, la conferencia de prensa, en la que se colocan muchos conceptos, muchas ideas, pero en términos reales el funcionamiento ya estrictamente de la práctica política, de la política pública, tiene caminos muy distintos. Entonces, cuando se dice que pasamos de una democracia imperfecta a un sistema híbrido muy orientado hacia un sistema autoritario, yo tomaría eso con mucha precaución. Es un indicador de un organismo razonablemente establecido, con intereses perfectamente definidos,
Pero si nosotros, por ejemplo, vemos el desenvolvimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha sido prácticamente nulo, doctor? Si se le activa financieramente a la comisión funcionaría. No está funcionando, por las razones que sean, no está funcionando. Los ataques ideológicos que se tiene contra el Instituto Nacional Electoral, sin embargo, tenemos procesos electorales, ¿no? Entonces, sí es muy importante tomar el dato del indicador que ofrece The Economist, pero también la realidad institucional que tiene nuestro país tiene fortalezas, tiene ataques políticos muy importantes, pero en el 2024 yo no veo ningún riesgo de que esté en duda el proceso electoral para 2024. Y ese es un indicador sumamente importante. Entonces, las medidas autoritarias, pues sí, tenemos una narrativa extraordinariamente fuerte, extraordinariamente poderosa, pero también tenemos una estructura institucional que es un diseño de mucho tiempo y que en este momento mantiene la supervivencia importante. Yo lo dejaría en el esquema de la democracia defectuosa y creo que habría que tomar con muchas reservas ese tema del concepto híbrido. Muy bien, muchas gracias, doctor. Permítanos, doctor Geberto, vamos a hacer una pausa. Regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44. El CUSH, ¿hacia dónde va México? Es el tema. Ya volvemos. ¿Hacia dónde va México? Es la pregunta en esta emisión de Catalejo, coproducción de Canal 44 del CUSH. Doctor Javier Hurtado, quería hacer una acotación del tema que estábamos Sí, bueno, en el bloque es que anterior. en primer lugar es que esto del estudio de The Economist son 60,000 entrevistas, cuestionarios que se hacen y no se sabe en realidad a quién entrevistaron de cada país, no se sabe quién fue la persona, no tú me podrás decir quiénes fueron, o al menos los segmentos que consideraron. Yo no conozco a ninguna persona que la hayan entrevistado hasta ahorita. Y 60,000 fueron en todo el mundo, en todo el mundo. Bueno, que digamos que es una muestra que no sé si sea tan representativa. pues yo digo que no, porque ¿cuántos vas a tomar ¿no? de México? A mí me parece Claro. que no es representativa. ¿Y a quién entrevistaste? Segunda cuestión, y en esto lo comparto con lo que dice el presidente López Obrador. ¿Cómo es posible que en 2006 México haya sido y esté mejor calificado como democracia que actualmente, cuando en 2006 hubo el fraude electoral de ese año, por favor? Pues, ¿cómo va a ser posible eso? Él dice que hubo fraude. No, pues es que fue un fraude perpetrado precisamente desde el Instituto Federal Electoral, mi estimado Toño, por supuesto. Fue montado desde ahí, claro. Todos los consejeros eran subordinados y compadres de Calderón. Pues claro que se hizo desde ahí. Eso no estuvo claro de ninguna manera. Y además el presidente intervino abiertamente en favor de un candidato. Doctor, aquella vez recuerdo que hubo conteo de voto por voto y casilla por casilla. En pues una muestra sí, de pero la elección, y no claro, resultó después nada. abrieron los paquetes y se puede hacer mucho mientras que los abres y no los abres. Y máxime cuando el ejército es el que los está custodiando, por favor. Esa yo ya me la sé. Así le hacía el PRI. Ahora, la Yo otra... diría que hubo más fraude cuando Bartlett estaba allá con Lázaro, con Cuauhtémoc Cárdenas. El The Economist empieza los estudios en 2006 y México sale mejor calificado en 2006 que hoy. Y yo tengo mis serias dudas de que México fuera mejor democracia en el 2006 que ahora. Tengo yo mis serias dudas. Simplemente lo digo eso. Segunda cuestión. En ese estudio lo que sale más bajo de los indicadores que maneja The Economist es precisamente cultura política, con 3.60 y tantos de calificación. Ahora, la cultura política no más es del gobierno. Ojo, cuidado. Es de todos los ciudadanos, todos los mexicanos. Entonces, quienes salieron más mal evaluados fueron los ciudadanos mexicanos, no tanto el gobierno. Ojo con eso. Muchas gracias, doctor. Pues se le terminó el tiempo en este bloque. Bueno, pues ya con eso me doy, es lo que quería decir. Pero Muy también bien, déjame decir otra cosa, hablando de mexicanos contra la corrupción, lo que decíamos en el corte. Yo más me pregunto, ¿cuándo María Amparo Casar ha criticado al PAN?
porque ella fue la coordinadora de asesores del secretario de Gobernación de Vicente Fox, Santiago Krill. Yo quiero saber cuándo ha criticado a Mexicanos contra la Corrupción, las corruptelas del PAN, por ejemplo, la del ese tal Villarreal que inventaron las mochadas cuando era diputado federal. El diputado ese que luego hizo aquí una encerrona en Puerto Vallarta con mujeres y vino y todo eso, sí, y que el hermano es el presidente municipal de San Miguel Allende. Corruptazos del PAN. ¿Y cuándo dijo algo? Nunca dijo nada. Sí. Bueno, haciendo alusión al tema de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pues ya vamos a tomar este tema en este bloque. A mí lo que se me hace incongruente en el discurso y la narrativa del presidente, y se los comentaba precisamente en el corte, es cuando Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sacó la investigación sobre la estafa maestra por la que Rosario Robles está presa y los hechos ocurridos de corrupción gravísima en Veracruz, que les daban agua a los niños que necesitaban tratamiento de cáncer. Javier Duarte está preso por eso. Y AMLO, en ese tiempo, feliz con las investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ahora que este organismo ya está dando a conocer las presuntas actos de corrupción en su administración, ahí ya no le gusta. Entonces, ¿cómo cuando me beneficia sí es bueno y cuando me perjudica ya no es tanto? Esa incongruencia es la que a mí en lo personal pues no me cuadra con el presidente, ¿no? Bueno, yo creo que tiene que ver con otras cosas, definitivamente. Si vemos quién maneja Mexicanos contra la Corrupción. Sí, pues Claudio X González, por supuesto, y recibe dinero de USAID. Muy un fascista vinculado al gran fraude a la nación con Salinas y luego con la FOBAPROA. ¿Y por qué eso no lo denunció cuando hicieron la estafa maestra y la investigación de Veracruz? Porque eso fue una investigación importante. Porque le beneficiaba. Pero en el momento en que Kimberly-Clark de México, que es la empresa de los X González, ¿no? Del padre y del hijo, se niega a pagar impuestos y empieza a hacer una guerra en los medios precisamente contra el presidente porque les iban a hacer pagar impuestos. Entonces ya se vuelve una situación de confrontación. Y claro, no se iba a quedar con los brazos cruzados. ¿Y qué es lo que hace López Obrador? López Obrador no hace persecuciones, no manda desaparecer, no quita chambas, etcétera. ¿Qué es lo que hace? Hace una serie de declaraciones en su mañanera como si fuera un ciudadano más, defendiéndose de los ataques y respondiendo. Entonces eso es lo que genera tanto escándalo. Pero en realidad, si fuéramos serios, o sea, yo diría, esta gente debería estar en la cárcel, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero, sí, ellos sí son traidores. Están recibiendo dinero del USAID, que es la cara amable de la CIA, ¿sí? Y que está demostrado que son los que financian los golpes suaves en América Latina y en Europa. Entonces no es algo así ingenuo. Segundo, el asunto de los fraudes fiscales, ¿no? Que esa es otra cuestión. No solo se trata, yo diría así, voy a dejarlo apuntado, el asunto de que se les cobre lo que deben a los empresarios, sino que se castigue quienes están, a los grandes empresarios, no el pequeño tendajero ahí que a lo mejor mete una nota falsa, sino los grandes empresarios que han hecho grandes fraudes al fisco y que nos están afectando en sentido a todos, porque precisamente el gasto público más fuerte debiera venir de los impuestos del gran capital. Y si quieres, luego ya volvemos sobre este tema. Sí, sería bueno que empezara con Salinas Pliego, ¿no? Que es su aliado. Doctor Armando Zacarías. Bueno, definitivamente se trata de un juego que todos los regímenes políticos tienen en el mundo, ¿no? Todos esos equilibrios de los grandes sectores de poder que buscan de alguna manera tener influencias unos en otros. Nosotros vamos viendo las diferentes narrativas que se han establecido en los últimos sexenios y quizás una de las más intensas narrativas pues es la actual, porque tiene un esquema de comunicación que no había tenido ningún otro régimen en México y que no lo tiene ningún otro régimen en el mundo. Este famoso fenómeno de las mañaneras que significa pues una exposición como nunca había tenido un presidente, por lo menos en nuestro país, respecto de los medios. No sé si le está hablando a la nación, pero en todo caso le está hablando a los medios, y en los medios ha logrado colocar una serie de elementos que son muy eficientes dentro de la perspectiva de amplios sectores de la población. Amplios sectores de la población dicen, bueno, este es el modelo. Aun y cuando la operación de las políticas públicas requiera
alineamientos a dimensiones que no están planteadas en la narrativa. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos ahora? Un entorno abstracto, complejo, difícil de revisar parte por parte. Tenemos a un presidente peleándose con un periodista. El problema del pleito con el periodista no es el problema del periodismo, sino es la consecuencia que se puede obtener respecto de todo lo que se está diciendo. Entonces, bajo esa perspectiva, pues evidentemente que el problema es incomprensible para muchos sectores de la población. Ese hecho de decir, bueno, vamos a publicar los datos de Loret de Mola, que en estricto sentido, bajo la perspectiva legal, pues es un rompimiento a la estructura legal, que allí se va a ver que vienen fuentes de financiamiento no definidas, etcétera. Esa es una investigación distinta. El golpe está dado en esa dimensión, y tenemos a un presidente en una falta jurídica que la protagonizó en la mañanera. Entonces, hay que colocar las debidas dimensiones entre lo que sucede en la mañanera y lo que sucede en la gestión pública. Sí, como dice el doctor Hurtado, un error en la estrategia del gobierno, porque está convirtiendo algo personal en un tema que ni siquiera ya debería él seguir manejando en sus mañaneras, ¿no? Pero bueno, hacemos una pausa, regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUS. ¿Hacia dónde va México? Bueno, con el tema de la mañanera, que hacía una alusión, ese día, la primera vez que López Obrador habló sobre este tema y se enfrentó directamente con Loret, dio a conocer, según él, en un documento que le pasaron, dijo él que Ciudadanos, porque confesó que tiene 50 millones de informantes que le mandan información a Palacio Nacional. Entonces, su aseveración, pues recuerda, simplemente yo digo a las policías secretas de regímenes totalitarios, ¿no?, que para combatir a la disidencia, a los opositores, tenían a los vecinos, amigos, que denunciaban a quien no estaba de acuerdo con el régimen. ¿A cambio de qué? Bueno, tal vez por afinidad al régimen, a la ideología, o a cambio de prebendas de ese régimen al que estaban sirviendo, ¿no? Y así operaban, de hecho, en Rumania, la Securitate, así operaba la Służba Więzienna en Polonia, y así operaba la Stasi en Alemania del Este con los llamados colaboradores no oficiales, ¿no? Entonces, si el presidente tiene 50 millones de colaboradores no oficiales, ¿ante qué estamos? ¿Una policía secreta ciudadana? Por eso la pregunta, ¿hacia dónde va México? Mira, yo creo que es una exageración eso que dijo el presidente. Por supuesto que esos datos se los obtuvo del SAT. Sí, el SAT depende de él, pero él no va a decir, eso me lo dio el SAT, pues eso es un delito, ¿sí? Entonces yo invento y digo que me los manda el pueblo, pues obvio, pero de ahí a que exista una policía secreta, por favor, yo pienso es que eso ya ver cosas exageradas, eso no existe. Hay que entender bien la narrativa y cómo se está jugando el discurso del poder. Entonces eso es una simple justificación. Y también, entonces, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Cómo se puede llamar el hecho de que vayan y un dron tome las fotos de la supuesta Casa Gris? ¿Eso cómo se llama? No, ¿Espionaje privado? Por supuesto, espionaje. Pues ese sí que es que espionaje, ¿no? Entonces, pues también hay que decir las cosas por su nombre. Yo no sé cómo estén y qué hay ahí en la famosa Casa Gris, pero lo que sí estoy de acuerdo y convencido, en primer lugar, que es que el presidente ya no tiene que andar tanto en mañaneras. Ya. A mí me parece que una mañanera cada semana es más que suficiente. Segunda cuestión, no tiene por qué ponerse al nivel de un periodista. Para eso tiene a su director de comunicación o que designe un vocero. Estábamos comentando aquí en el intermedio. Pues no tiene vocero, todos los presidentes tienen vocero. El presidente de los Estados Unidos tiene vocero, todos tienen vocero. Fox tenía un mejor vocero, ese que decía, el presidente dijo, lo que quiso decir el presidente fue, y no tiene vocero, él es su propio vocero. Eso está muy mal porque él se desgasta. Entonces, pues hay que entenderlo, en la lucha esta por el
pues de poder, lo que se está jugando, porque ahí son muchísimos intereses, son miles de millones de pesos los que hay por medio, tan solo las condonaciones. Toño, tú mencionaste algo, o se mencionó algo aquí acerca de eso, las condonaciones eran escandalosísimas y el INAI siempre las tapó y dijo que nunca se podían dar a conocer porque era secreto de Estado por seguridad nacional. Hazme el favor, por favor. ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Sabes quién es el Sistema Nacional Anticorrupción? Pues es Mexicanos contra la Corrupción. Ese es el Sistema Nacional Anticorrupción y Carlos Loret. ¿Y sabes quién es el Sistema Estatal Anticorrupción en Jalisco? Es Sonia Serrano y el diario NTR. ¿Para qué sirve el Sistema Estatal Anticorrupción? Yo estoy totalmente de acuerdo. El INAI y el Sistema Nacional Anticorrupción no sirven para nada. Que los quiten, que los desaparezcan. Muy bien. Doctor Jaime Tamayo. Sí, bueno, mira, sobre el caso de Loret de Mola, yo diría que también habría que matizar mucho. Primero, Loret de Mola no es un periodista, es un sicario de la pluma, ha trabajado para, bueno, el caso de Cassés tan escandaloso, ¿no?, que se prestó para ese montaje con su compadre García Luna, hoy detenido por narcotráfico. El caso de, y bueno, hay un montón de casos para no extenderme, que ha inventado cosas por consigna o línea. El caso del financiamiento que tuvo de Claudio X González para hacer esa película documental sobre la educación en México y sentar las bases de la contrarreforma educativa de Peña Nieto. En fin, si no quieres llamarle sicario, llámale por lo menos mercenario de la pluma. No. Pero yo diría que es un comunicador, ¿no? Bueno, pero periodista, entonces, ¿no? Comunicador. En ese sentido, yo digo que pues sí, hay que señalar lo que está detrás de todo eso. Él violenta los derechos, digamos, interviene en la vida privada de una persona que no es funcionario, en una casa que se presenta como de manera muy escandalosa cuando es el equivalente a una casa de clase media allá, ¿sí? Alberca tienen prácticamente todas las casas en esa zona, con una esposa que tiene ingresos altos y que ha documentado ella. Ha documentado incluso la cuenta de cheques en la que se estuvo pagando una renta. Pues si se pagó una renta, pues bueno, en fin, no voy a entrar mucho en eso, pero me parece una cosa mínima. ¿Ahí no hubo conflicto de interés, doctor? No, porque no se trata de un funcionario y nada, no se obtuvo nada a cambio de eso, ¿no? Mira, cuando hablamos de conflicto de intereses, privilegios. ¿Y qué consiste un privilegio? En que tú tengas acceso a recursos o cualquier otra cuestión pública a los que los demás no tienen oportunidad. Digo, si tú tienes recursos y rentas una casa y pagas por la renta y es una renta equilibrada, pues yo no sé dónde está el privilegio, por ejemplo. Ahora, yo sí señalaría, volviendo a, yo he tocado el asunto de las famosas condonaciones, que dije que el PG había afectado directamente a los Klimberg-Carr, es decir, a los X González. Bueno, yo decía, eso afectó, pisó callos. Pero si lo vemos en otro sentido, también esa es una pequeña parte de lo que prometió hacer López Obrador. Nada más para decir, López Obrador se comprometió a acabar con el neoliberalismo no ha sido tocado de fondo. ¿Por qué? Porque no hay una escala fiscal alta, no hay un aumento real de los salarios, por ejemplo, que son los que más se afectan, y no hay un proceso de expropiaciones, que es después de haber regresado o regalado, digamos, el patrimonio nacional. Aquí le pararía. O sea, los impuestos los siguen pagando los de siempre, nada más. Sí. Muy bien. Doctor Armando Zacarías. Pues básicamente, digamos, dentro de esta perspectiva, el problema, la inestabilidad que se genera es en el plano jurídico, porque hay una serie de irrupciones con este tema de Loret de Mola, que definitivamente sí, desde la perspectiva legal, la presidencia ha incurrido en errores, ¿no? Como esa publicación, aunque sean 50,000 o 50 millones de informantes, eso no legitima a una figura. El space que se organizó en Twitter. Exactamente, a una figura estar publicando datos que son o que están dentro de la perspectiva directa, personal, personalísima del comunicador. Tenga la categoría que sea. Entonces, el problema ahí entonces es que la presidencia, al no tener una operación y una gestión de los problemas a través de sus secretarios de Estado, que para eso están, la presidencia entra directamente en una confrontación personal, colocando toda una estructura institucional
dentro de esta perspectiva, salir de esa dimensión, de esta problemática en la que ha incurrido jurídicamente, tiene costos, va a tener costos muy importantes, porque si una cuestión que estuvo planteando en un cierto momento el presidente fue la investidura presidencial, debe tener el cuidado que tiene justamente la presidencia, pues en este momento se ha visto arrastrada en un tema del que hasta este momento no ha podido salir. Si se va a quedar sobre la dinámica de quién es y la calidad moral de Loret de Mola o de Mario Amparo Casar y todo esto, pues eso está dentro de una, digamos, superestructura de todo este fenómeno. Pero el problema son las fallas que está marcando dentro del procesamiento de la articulación jurídica de las instituciones, y recomponer ese fenómeno va a ser un momento que le va a tomar mucho tiempo, porque entonces, bueno, pues ya podemos sacar los datos de quien sea en este momento, ¿no? Lo hizo el presidente, pues lo podemos hacer nosotros para tener ciertas rencillas con quien sea, ¿no? Entonces aquí lo que hay que recuperar es el mecanismo y el camino institucional sobre la vía jurídica para mantener el Estado de Derecho que se dijo que se está defendiendo. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y el tema no es que estemos defendiendo a Loret, cuando menos yo no lo estoy haciendo, ustedes tampoco, pero el tema no es Loret, si es mercenario, sicario del periodismo, comunicador o periodista. El tema es que así como el presidente, por información que le llevaron los ciudadanos a Palacio Nacional, igual información le puede llevar de otros ciudadanos que no sean afines al régimen o que lo consideren adversario o enemigo de la Cuarta Transformación, y el presidente va a actuar en consecuencia. Ese es el tema, no Loret. Y eso que quede claro, cuando menos en este espacio. Una pausa, regresamos. Bueno, continuamos en la parte final de Catalejo. Me voy rápido porque nos queda muy poco tiempo, y sí quisiera mencionar sus conclusiones en 2 minutos, pero quisiera mencionarles el Índice Global de Crimen Organizado 2021, elaborado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, publicado también a principios de febrero, pues ubica a México en un tercer lugar después del Congo y Colombia, con niveles deplorables por la intervención de la delincuencia organizada y en diversas zonas del país. Y vemos ahí los desplazamientos que se dio la ciudad de Caborca, tomada hace unos días por grupos del narcotráfico, Jerez, Zacatecas, y el colmo, el ejército ayudando a la gente a que salga de sus casas cuando debe ser al revés, apoyándolos para que permanezcan en su lugar. Ese es un tema. La pobreza laboral que ya mencionábamos, 5.511.000 personas más. Y bueno, el tema de la creación de una empresa operada por militares para administrar una y recibir los ingresos que genera el Tren Maya, el proyecto del corredor interoceánico, el puerto de Coatzacoalcos, el aeropuerto Felipe Ángeles y los aeropuertos que están por construirse en Chetumal, Tulum y Palenque. ¿Por qué tanta cercanía con el ejército? Y vemos el tren transísmico destruido totalmente. Los durmientes no sirvieron, pasó el tren y ya quedó inservible ahí, obra de la Cuarta Transformación. Sus conclusiones después de que dé a conocer esto, doctor. Bueno, mira, hay 3 proyectos en los cuales el presidente está empeñado en sacarlos, que es la reforma electoral, la reforma eléctrica y la reforma de la ley de la Guardia Nacional. Sobre lo de la Guardia Nacional, lo ligo con lo que estabas hablando acerca de la seguridad. Si la seguridad es un desbarajuste en este país, es porque el artículo 21 constitucional es un masacote. O sea, el gran error que existe es que no se definen las diferentes acepciones de seguridad, del concepto de seguridad, seguridad nacional, seguridad interior, seguridad humana, seguridad pública, seguridad preventiva, y a qué orden de gobierno le corresponde. Cualquiera que lea el 21 constitucional se da cuenta que es un masacote y no se sabe a quién le corresponde qué. Entonces, con mucho, el problema de la seguridad es un problema conceptual, competencial y presupuestal. Así que entonces, ese es un problema muy fuerte. Ojalá que se aproveche esta reforma que viene a lo de la Guardia Nacional, porque se tiene que tocar el 21 constitucional para resolver de una vez por todas eso. En lo demás, pues yo dejaría pues mi
haría un voto de confianza, ojalá que se logren avances importantes, no solamente lo electoral tiene que ver con lo del Instituto Nacional Electoral, creo que hay cosas muy importantes también, pero eso sí, en lo que tiene que ver con el INE, yo diría que se deben de incluir en la Constitución dos conceptos fundamentales como principios rectores del sistema electoral, la austeridad y la simplicidad. No puede ser eso. No puede seguir siendo que haya marajás como esos señores que son los dueños del INE. Por favor, no puede ser. Eso no puede ser. No puede ser que estemos pagando a esos sultanes. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que ganen 260 mil pesos mensuales? Yo pago impuestos y me cuesta mucho trabajo pagarlos, ¿sí? Y que esos señores se sienten 260 mil pesos. Aparte tienen celulares, tienen carro, tienen gastos para comida, porque ni siquiera pagan sus alimentos. No, por favor. Doctor, muchas gracias. Doctor Jaime Tamayo, 2 minutos. Bueno, mira, yo tratando de ver esto de hacia dónde va, hay que recordar la idea que tiene López Obrador y que ha manejado mucho de una cuarta transformación, es decir, la independencia, la reforma, la revolución y esta. Bueno, yo diría que el gran problema es que no se está viendo que esto sea una transformación de fondo. Se ha afectado efectivamente al gran capital que había sido condonado, pero ni siquiera se les subió un peso más de lo que legalmente debieran pagar de impuestos, solamente se les cobró lo que debían de pagar. La reforma fiscal que se hizo con Peña Nieto fue cargarle a la clase media el grueso de los impuestos. La clase media sostenemos la economía del Estado, el gasto fiscal. Lo que se debe hacer en cualquier país no es un asunto de socialismo. Se puede voltear a ver incluso Estados Unidos en la época de Reagan. El gran capital pagaba impuestos a veces hasta cerca del 80%, ¿sí? Porque precisamente de ahí es donde salen los recursos para el gasto público y en este caso gasto social. Y lo otro es cómo es decir, primero se le baja, en el modelo neoliberal se bajan los impuestos. Segundo, se bajan los salarios para que haya una mayor acumulación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Subir salarios, pero no el salario mínimo solamente, porque no se indexa. Se sube nada más a quienes tienen el salario mínimo, pero quien tiene ya 2 o arriba, sube solamente el 3.5 o, si bien le va, la inflación del 7. Entonces tampoco eso está funcionando. Debe ser un aumento salarial parejo y para una recuperación de la capacidad de consumo. Y tercero, debe de haber expropiaciones, es decir, recuperación del manejo de la soberanía sobre recursos estratégicos y sobre ramas estratégicas. En la época de Echeverría había una ley que establecía... ¿Cuáles consideraría usted, doctor? Mira, petróleos, electricidad, ferrocarriles, quizá farmacéutica, bancos. En la ley de la época de Echeverría de inversión pública estaba las empresas de las ramas industriales no podían tener más del 33% de capital extranjero. Ahora pueden tener prácticamente la mitad o más. Y con la reforma de la electricidad es muy limitada. Tienen todavía el 46%, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, realmente creo que habría que ir mucho más a fondo en ese sentido. Muy bien. Muchas gracias, doctor Armando Zacarías. Bueno, yo creo que a partir del 10 de abril puede haber las condiciones necesarias para la generación de un análisis y la reestructuración de los planes y proyectos que están en funcionamiento para el desarrollo del país. Hay una asociación muy importante con la oferta política, con el escenario electoral, y a partir del 10 de abril, después de terminar el proceso de revocación de mandato, pues definitivamente van a tener los indicadores más frescos y más cercanos de cómo está siendo percibida la administración del país. Hasta antes de los problemas de diciembre, enero del presidente, no de la estructura política, es del presidente. Con este tema de los datos periodísticos y demás, la percepción ha tenido transformaciones. De repente ha subido, de repente baja, de repente se sostiene, de repente baja, luego vuelve a subir. Hay mucha desinformación de la gente, y el ejercicio del 10 de abril, pues yo creo que puede sentar elementos importantes para la reorientación
o la reafirmación, si así lo desea la administración, de aspectos que no han tenido todavía los resultados que mucha gente estaba esperando. Ciertamente la pandemia es un factor muy importante, sin embargo, el desarrollo del país pues es un desarrollo que necesita ser atendido con la perspectiva de la pandemia, sin la perspectiva de la pandemia, pero tiene que ser atendido para lograr los equilibrios que la población está pensando. Entonces, creo que va a haber una muy buena oportunidad de reorientar proyectos, ojalá que así sea. Muy bien, muchas gracias. Bueno, les agradezco a los tres, doctor Javier Hurtado, profesor honorífico de Derecho Constitucional del CUSH. Muchas gracias, doctor. Doctor Jaime Tamayo, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales. Doctor, gracias. Y doctor Armando Zacarías, jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUCH. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Llegamos al final de Catalejo en esta emisión y nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión. Hasta luego, muchas gracias.